Iniciamos el programa del día de hoy con nuestro acostumbrado contacto vía Skype con el abogado de inmigración Jorge Delgado, que ya está más que listo para conversar de un tema muy interesante que podría beneficiar a muchas personas, ya que ciertas condiciones han cambiado recientemente en el servicio de inmigración. Bienvenido, abogado, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a usted y muy buenos días a toda su audiencia. Correcto. Cuénteme exactamente de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar del prosecutorial discretion, conocido en español como discreción procesal, discreción fiscal, discreción de la fiscalía. Básicamente esto es un poder que le ha devuelto, porque lo tenía antes el Ejecutivo, le ha devuelto a los fiscales de inmigración, ¿no? Para poder desechar, desestimar, cerrar completamente, terminar casos pendientes ante la Corte de Inmigración. Esta es una gran arma para aquellas personas que tienen un caso pendiente ante la Corte de Inmigración, sea porque están al principio de un proceso de deportación, están a mitad del proceso, o puede que su audiencia final sea en los próximos días. Todas estas personas, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, pueden aplicar para que su caso sea terminado. Esto quiere decir que el fiscal tiene la suficiente discreción para determinar si un caso se cierra o no, sin necesidad de que la persona vaya delante de un juez. Correcto. Uno como abogado le presenta sus argumentos al fiscal y si el fiscal está de acuerdo, se presenta una petición conjunta ante el juez de inmigración y, bueno, el paso lógico es que los jueces van a acceder a estas peticiones. Y específicamente, ¿este recurso funciona para qué casos? Bueno, es para cualquier persona que tenga un caso ante inmigración, ante la Corte de Inmigración, sea porque están aplicando por asilo, sea porque están en proceso de deportación, sea porque están aplicando la ley de los 10 años, que es la cancelación de deportación, y que cumplan y que no sean una prioridad para deportación. ¿Cuáles son las prioridades? Son tres. La prioridad 1, y lo voy a dar en términos bastante resumidos, es que el gobierno no sospeche que estas personas sean terroristas, para ponerlo en un término bastante claro. La prioridad 2 es que estas personas hayan estado presentes, no hayan sido detenidas y no hayan entrado después del 1 de noviembre del 2020. No importa si entraron el 30 de septiembre, el 1 de octubre o entraron hace 20 años, lo importante es que haya sido antes del 1 de noviembre del 2020. Y la tercera prioridad es que estas personas no sean culpables de ciertos delitos criminales que tienden a ser las felonías con agravantes, pero eso ya es una cosa que se ve caso por caso. El fiscal determinará entonces si la persona cumple o no con estos requisitos para entonces solicitar al juez que cierre el caso. Este cierre del caso es definitivo. ¿En qué punto queda pues el trámite de la persona una vez que accede a este recurso? Ok, disculpa que retrocedo un poquito. Antes de llegar a ese punto, esto que le he enumerado son las tres condiciones por las cuales el fiscal no puede ni siquiera considerar a una persona para esta discreción fiscal, ¿ok? Pero de ahí uno tiene que presentar una balanza. Por ejemplo, un caso que estoy presentando es una persona que está casada con un ciudadano estadounidense y entró legalmente. Entonces esta persona está lista para aplicar por la residencia ante el Servicio de Inmigración. Entonces le estamos pidiendo a la Fiscalía que cierre el caso para que la persona pueda ir a inmigración. Entonces esta persona tiene una alternativa. Pero así uno no tenga una alternativa, no es que necesariamente, si me sale de la corte puedo aplicar por la residencia. Eso no es una condición. Ayuda en la balanza de los factores positivos, pero un fiscal puede acceder a cerrar un caso donde la persona no tiene ningún tipo de alivio migratorio una vez que se cierre el caso y que una vez que su caso está cerrado quede en condición ilegal. Las cosas que va a mirar la Fiscalía es cuánto tiempo tiene esta persona en Estados Unidos, qué familiares tiene en los Estados Unidos, circunstancias de cómo llegó, si llegó por la frontera, llegó con pasaporte, el historial migratorio previo, si es que tiene entradas múltiples, la edad de la persona, condiciones médicas, embarazo, si tienen niños. O sea, va a mirar factores múltiples. Y un factor, obviamente, que es muy bueno, es si esta persona tiene una alternativa. Por ejemplo, si me sacan de la corte, yo puedo continuar con mi proceso del perdón provisional que hemos hablado en este programa antes, para que me den la residencia, o si me sacan de esto puedo aplicar porque me va a pedir mi esposa o mi cónyuge, o si me sacan de esto puedo aplicar al TPS. O sea, si hay alternativas para que esta persona pueda continuar algún proceso migratorio una vez que sale de la corte, eso ayuda, pero no es necesariamente una condición.
Ahora, contestando su pregunta, una vez que el caso está cerrado, esta persona vuelve a foja cero, es como que nunca hubiera estado en corte, pero entonces eso le permite explorar otras opciones, pero no es que le van a dar algún tipo de estatus, no, su estatus continúa siendo el mismo, solo que ya no tiene un proceso pendiente en corte. Quiero hacer un paréntesis para recordar el número de teléfono del abogado Jorge Delgado, es el 954-927-6254. Si usted tiene una duda puede contactarlo a través de ese número de teléfono, también a través de su correo electrónico info@jldelgadolaw.com o visitar su página web www.jldelgadolaw.com. Abogado, ¿en qué punto del caso se puede recurrir a este recurso de la discreción del fiscal? ¿Al principio del caso, en medio del caso, ya cuando el caso está a punto de entrar a la corte, o no importa el tiempo en el que se pida? No importa el tiempo que se pida. Lo ideal es hacerlo lo antes posible, ¿no? Para poder tener más tiempo de que si el fiscal dice no, porque... Entonces, ver qué es lo que hace falta para que tú consideres cerrar este caso. Pero técnicamente esto se podría pedir el mismo día de la audiencia final que uno tiene ante el juez, en una audiencia individual. Que yo particularmente no he experimentado esto, pero sí sé que ha pasado, que gente el día de la audiencia, el juez, que ahora tienen discreción, que antes no la tenían, invitan al fiscal a aplicar este derecho, y si el fiscal está de acuerdo, el caso sería cerrado. En el caso tal de que la petición del fiscal o a discreción del fiscal pues se niegue este recurso, ¿qué pasa con el caso? ¿Lo afecta de alguna manera? No hay ningún efecto negativo. El caso continúa tal cual. Si usted tiene una aplicación por la residencia, por la cancelación de deportación, la 42B pendiente en corte, y uno aplica esto y el fiscal dice no, el caso continúa. El caso va a continuar hasta que uno tenga su audiencia final. En ese sentido, no le afecta negativamente. Yo creo que en la balanza, y es una gran pregunta, esto tiene muchos beneficios y yo no veo nada negativo que podría salir de aplicar por este tipo de alivio ante la Fiscalía. En referencia a los tiempos de espera, ¿en cuánto tiempo puede una persona saber si su caso puede ser cerrado a través de este recurso o podría en forma contraria continuar? Ok, no hay una cifra oficial en este momento porque esto es algo bastante nuevo. Pero lo que se está pasando es que en las cortes de inmigración hay cientos de miles de casos pendientes. Entonces imagínense, si todos estos casos aplican a este tipo de alivio, que así sea solo la mitad, estamos hablando de cientos de miles de casos. Entonces, si bien no hay una figura, el consejo que les puedo dar es apurarse, hacerlo lo antes posible, porque los fiscales formalmente no nos han dado ningún tipo de fecha, pero sí nos hablan, estamos recibiendo SWAM, como dicen, estamos recibiendo decenas y decenas de aplicaciones por esto. Por favor, manténganlo a lo mínimo, no necesitamos que nos envíen toda una biblia de documentos. Vayan al grano, mi cliente necesita aplicar por esto porque tenemos demasiadas de estas aplicaciones. Es algo que los fiscales quieren hacer, ¿okay? Al final ellos son burócratas, ellos buscan también de aliviar el monto de trabajo que está atorando en este momento las cortes. Ellos prefieren dedicar su tiempo a casos que son de prioridad, que ellos sienten que sí merecen ser deportados, donde quieren dedicarle tiempo a eso. Entonces ellos quieren trabajar con nosotros, pero están recibiendo una cantidad enorme de casos. Por ahora hay gente, he escuchado colegas que me hablan que han recibido algo en cuestión de días, como otros que dicen, no, esto en promedio es 30 días, y recordando que esto varía de oficina a oficina. Yo trabajo principalmente con las oficinas de Miami, pero acá en Florida también está la de Orlando, que sería otro fiscal, otro tiempo de espera, ¿no? Y de estado a estado va variando. ¿Qué documentos específicamente tendría entonces que tener la persona para inmediatamente llamar al abogado y decirle quiero acceder a este recurso? Bueno, en realidad para llamar y hablar con un abogado no necesita más que saber que tiene un proceso de corte, porque el abogado, si la persona tiene su nombre, puede saber en qué estatus está su caso en corte, si está ya para una audiencia final, si está solo en pendiente o si está para una audiencia general, una audiencia máster, como le llaman. Y una vez que se sabe eso, ¿qué documentos? Bueno, eso dependería de las cosas que presenten, ¿no? Si es una persona que me dice, yo tengo mi esposa americana y mis 4 hijos americanos, bueno, entonces necesitaría las partidas de nacimiento para mostrarle al fiscal que esta persona tiene lazos fuertes con la comunidad y que como tiene la esposa, tiene un modo de alivio si es que este caso es cerrado o terminado, perdón.
Abogado, Eso para finalizar, ¿cuál es su recomendación para las personas que pueden optar por este recurso? Inmediatamente informarse, lo que siempre decimos acá al final del día, informarse, hablar con su abogado favorito, si uno puede ser su servidor, fantástico, si no, el que ustedes le tengan confianza, pero hablar con un abogado. Los canales que he visto, o sea, los medios de contactar a la fiscalía, por el momento solo los he visto que son a través de abogados. Estoy seguro que existen otras formas, pero no creo que, yo creo que la fiscalía espera que naturalmente esto venga, principalmente este tipo de peticiones vengan directamente de un abogado. Entonces, lo importante es no perder más tiempo, hablar con su abogado que está manejando su caso, y si no tiene un abogado que está manejando su caso, buscar un abogado que le inspire confianza y presentar ante el abogado su caso para que el abogado evalúe la mejor forma de presentar una petición para que su caso sea terminado en corte. Y si usted tiene alguna duda, lo invito a que llame al 954-927-6254. Es el número de teléfono del abogado Jorge Delgado. Allí podrá entonces consultar su caso y recibir toda la información que usted necesita. Gracias, abogado, por el contacto. Muchas gracias a usted y que tenga muy buen día.